Buenas noches. Sí, efectivamente, esta es una exclusividad mundial, porque por primera vez ustedes podrán observar al gran escritor colombiano Gabriel García Márquez, el autor de 100 años de soledad y otras obras importantes como El coronel no tiene quien le escriba, frente a frente al Premio Nobel de Literatura 1971, nuestro poeta Pablo Neruda. El extraordinario escritor colombiano Gabriel García Márquez dice que si tuviera que volver a alguna de sus antiguas actividades, sería al periodismo. Ahora está aquí como escritor, pero nosotros le vamos a rogar que él vuelva un poco a su época de periodista para que converse con su amigo Pablo Neruda, Premio Nobel 1971. Es clásico de los periodistas. Le dice uno una cosa y después terminan diciendo otra. Yo lo que dije o lo que quise decir fue que a mí me gustaría volver al periodismo, pero sobre todo a ser reportero, porque tengo la impresión que a medida que uno avanza en el trabajo literario va perdiendo el sentido de la realidad. Y en cambio el trabajo de reportero pues tiene la ventaja que lo tiene uno todos los días en contacto con la realidad inmediata. Ahora, si eso sucede a un novelista, a mí me gustaría saber qué piensas tú, Pablo, cuando se trata de la poesía. Si la poesía te lleva cada vez más lejos de la realidad o te ayuda a interpretarla, a descubrirla. Bueno, en realidad el poeta tiene cierta tendencia a alejarse de la realidad viva, de la realidad actual, de la realidad viviente. Y sobre todo el poeta de los últimos años, después del comienzo de este siglo. Pero yo he envidiado, personalmente, la condición del novelista que tiene, de alguna manera o de otra, ese acceso directo al relato, a contar cosas que se ha abandonado en la poesía, que era una fuente de poesía cuando la poesía se llamaba, ya nunca más ha vuelto a tener ese apellido, poesía épica. Yo he tenido cierta tendencia a la poesía épica y he tenido siempre envidia de los novelistas que cuentan tantas cosas. Y si en algún escritor, y espero que me perdone todo el mundo y tú mismo de que estés aquí presente, se reúnen esa indagación o sumersión en la realidad viva y en la realidad mágica, uno de los novelistas que da el ejemplo en eso es Gabriel García Márquez, con quien estoy hablando en este momento. Yo siento, no sé si es una cuestión de vocación o es un proceso de evolución que va uno sufriendo, pero yo tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía, casi en lo que estoy haciendo ahora y casi como una aspiración de mi trabajo, es el de encontrar más bien soluciones poéticas que soluciones narrativas. Ahora lo que no sé es a dónde nos va a conducir toda esta conversación porque es absolutamente falsa y hecha para la televisión, ¿verdad? No tan falsa como crees. Y yo en muchas épocas de mi vida yo me fui convirtiendo en mi trabajo, en todo lo contrario, en buscar el modo de contar algo, de contar cuentos. Ya se odió a la poesía épica, a la poesía que contaba algo. Ya nadie trató de escribir como Homero el relato de un pueblo, ni como el Dante las luchas y las pasiones de gente que existían y que vivieron. Ya nadie lo quiso hacer más, y yo no le tuve miedo a eso.
sin ser ni Homero ni Dante, pero también se odió la poesía didáctica, la que enseñaba algo. Yo me propuse hacerlo, me propuse que se enseñaran a hacer cosas con mi poesía. El que tú vayas siendo arrastrado por tu propio temperamento y por tus propios cambios hacia la poesía, y yo lo pueda hacer hacia la novelística, son partes del desarrollo de un escritor, porque hay que meterse en todos los rincones y hay que hacerlo todo como un reporter, como tú decías. Ahora, pues entonces yo creo que nosotros podemos llegar, tú como poeta y yo como novelista, y en general los poetas como poetas y los novelistas como novelistas, podemos llegar a una coexistencia pacífica. A un acuerdo. En el sentido de que los poetas sean cada vez más narradores y los novelistas seamos cada vez más poetas, y no vayamos a pelear por eso, sino que todos seamos muy amigos y nos pongamos tan contentos como estoy yo ahora cuando te han dado a ti el premio Nobel, nos pongamos tan contentos los novelistas de que le dé el premio Nobel a un poeta, como espero que te pondrás tú contento cuando me lo den a mí, porque tengo la impresión de que como van las cosas y con todo lo que andas diciendo de mí, estás influyendo demasiado sospechosamente sobre la Academia Sueca. Sospechosamente para nadie y para mí tampoco, porque te merecerías todo por tu gran trabajo. Pero volviendo al tema ese de que nos estamos cambiando de tema, yo he tenido envidia a los novelistas y te lo digo. Yo me he sentido siempre incapaz de relatar en prosa las cosas. Y la prueba está es que siempre ando pensando, ay, ¿cómo encontrar a un novelista para contarle este cuento? Y como tú siempre te las arreglas para vivir por allá, por Colombia o por Barcelona, entonces no te puedo agarrar para contarte algo que acabo de saber, que acabo de ver. Pero es curioso que cada vez que comemos o que nos encontramos, tú cuentas unas historias que son estupendas, que bastaría ponerles un micrófono para que ya estuvieran escritas y fueran un relato magnífico. Si tú vieras y le pusiéramos de verdad el micrófono, verías como que quedarían de pésimas y nadie las quisiera leer, porque no tengo dedos para piano, como se dice. Y en cambio, yo te digo francamente, para mí la poesía sí tiene dificultades y tiene, como cualquier oficio, todas sus interrupciones, sus problemas. Yo me siento nadando como un pez en el agua dentro de ese río, pequeño océano que es la poesía.